Muy, ahí va. Para los muchachos que después vienen más tarde. Ahí está. Compartir, me había olvidado. Ahí está. Listo. Esto lo veo acá. Bien. Entonces, como ustedes dijeron muy bien antes, las proteínas son las que hacen las entradas específicas. Todos ven esta imagen, ¿no? Hola. Voy. Sí, profe, Ah, lo vemos. Listo. Bien, entonces como ustedes bien dijeron, hay dos formas de entrar, o usando energía o no usando energía. Si yo no uso energía, es decir, si no uso algo que hasta ahora nunca habíamos hablado, que es ATP, adenosín trifosfato, se llama transporte pasivo. Es decir, yo me quedo parado y me hacen entrar. Y siempre va a favor del gradiente. A eso se lo llama transporte pasivo. Si en cambio yo tengo que hacer un gasto energético, a eso se lo llama transporte activo. Es decir, que la célula tiene dos maneras de hacer pasar la membrana. No digo de entrar o de salir, de hacer pasar la membrana. O la puede hacer pasar en forma pasiva o me hace pasar en forma activa. Ahora mi pregunta del millón, ¿sí? Para liberar quién se va a Bariloche a fin de año. Digo, ¿cuál de las dos será más importante para la célula? Sí o sí. Las dos son importantes, pero la más importante de las dos, ¿cuál será? El pasivo. La pasiva, dicen los compañeros, y si no, ¿qué otra opción me queda? El activo. La activa. Yo pregunto, ustedes tienen plata en el bolsillo, ¿van a ponerse a gastar plata para hacer entrar a alguien si no sería de total importancia? Y no. No. Es decir, que los transportes activos son fundamentales para la célula. Sí. Si no lo puede hacer, la célula desaparece. En los otros siempre tiene otra opción, pero en el activo no. Así que no le queda otro que gastar sí o sí. Esto para que nos ubiquemos cuando veamos activos. Listo, sigo. Este cuadro lo tienen, ¿no? Les llegó en sus apuntes. Fíjense que tienen dos maneras, y las dos maneras, la 1 y la 2, tienen que ver puntualmente con el peso de la molécula. Como decía antes Santiago, si las moléculas son de baja masa o de masa elevada. Masa molecular, el peso en sí mismo. Entonces, todo lo que sea chiquitito puede entrar de la manera que tenemos bajo el rubro número 1, que es esto, transporte pasivo y transporte activo. Preguntas mías rápidas para ir resolviendo. Si a mí me dicen que es por difusión simple, sin saber nada, solamente por entender las palabras, ¿qué significa difusión simple? ¿Cómo paso yo? Que es liposoluble, entonces pasa por la membrana. Bueno, pero está bien, vos estás viajando en el colectivo y alguien te dice, ¿me decís qué significa difusión simple? Y decíselo en palabras que lo entienda. Que pasa fácil. ¿Qué pasa fácil? Muy bien. ¿Qué pasa fácil? ¿Y por dónde pasa fácil? Por la membrana. Por la membrana. Así que paso por membrana y paso fácil. Se tendrán que dar algunas condiciones para que yo pase por membrana y fácil. Ser chiquito, liposoluble o ser un gas. ¿Sí? Ya con lo que vimos antes, acá ya me cierra. Ahora, si yo digo difusión facilitada, ¿qué suena? A campana no, ¿eh? ¿Qué significa? Que tenés ayuda. ¿Nunca entraron a algún lado por difusión facilitada? Sí. ¿A dónde? Y en el boliche. Claro. Muy bien. ¿Y cómo fue? ¿Quién fue el facilitador? Y algún amigo que trabajaba ahí. Muy bien. ¿Y qué pasó con tu amigo? ¿Te hizo entrar y dónde se quedó? Afuera. Afuera. Es decir, que el facilitador ayuda a entrar, pero no se va con el que hizo entrar. Esto es muy importante, ¿sí? El que me facilita la entrada me ayuda a entrar, pero no se va conmigo adentro o afuera de la célula. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Sí. ¿Y quién puede ser un facilitador? La proteína. Una proteína. Exactamente una proteína. Y cada proteína
va a facilitar la entrada a quién. A otra proteína. No, Al soluto. ¿a quién? Por resolución de lo que vimos antes. A alguien que no podía entrar por difusión simple. Eso es lo primero que tendrían que dar de respuesta. ¿Me entienden? Aquel que no entra por difusión simple tendrá que buscar por difusión facilitada. Como lo hace una proteína, este tipo de entrada es específica. Es decir, la proteína A hace entrar a los hinchas de Boca, la proteína B a los hinchas de River, la proteína C a los hinchas de San Lorenzo, y así sucesivamente. Nadie hace entrar a alguien que no reconoce. Y como lo hace una proteína, esta función es específica. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Y por último vamos a ver los transportes. Lo más interesante acá es que todos los transportes activos usan bombas. Una bomba. Ustedes viven, alguien, supónganse, ¿alguien vive en edificios, los que están ahí en departamentos? Sí. Bien. Para que el agua entre... Bueno, ¿y cuántos pisos tiene tu departamento? 10. 9. 9, 10, bárbaro. ¿Vieron que cuando se corta la electricidad, el agua no llega al tanque? Sí. Sí. ¿Y a dónde hay que ir a buscar agua? A la planta baja. Abajo. Ujú. Porque dejó de funcionar la bomba. La bomba que sacaba el agua desde planta baja y la mandaba al tanque. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, Sí. que si no, el sinónimo de bomba es algo que mueve cosas de un lado al otro. Y por lo general lo mueve ¿de qué manera? ¿A favor o en contra? En contra. En contra. Si ustedes el barco se le está hundiendo, prenden las bombas de achique. Vieron que ponen siempre, traigan las bombas para sacar agua. Y las bombas de achique lo que hacen es ir siempre en contra. Siempre van en contra. Y como van en contra, es transporte activo. Bien, esto para entender los términos, porque yo una vez que entiendo los términos, después veo la diferencia. Voy acá. Muy bien, transporte pasivo, difusión simple. Como ustedes ven, dice, es el desplazamiento desde una zona donde hay más concentración a una zona de menor concentración. No necesita energía, es inespecífico, es inespecífico si va por la membrana, pero es específico si van por los poros. Es decir, que los poros están formados ¿por quién? Proteínas. Por proteínas. Muy bien. El oxígeno y el dióxido pasan casi todos por la membrana. Otras moléculas que se ingieren pasan fácilmente también por difusión, como ser la urea, el etanol, que es el alcohol, los remedios y las hormonas esteroides. ¿Qué son las hormonas esteroides? Lo que los hacen a ustedes con la apariencia que tienen de hombres o de mujeres. Si toman hormonas esteroides, ustedes saben que está penado por el Comité Olímpico, porque te cambia tu estructura. La hormona pasa fácilmente membrana y va a golpear derecho al núcleo, diciéndole qué quiere que haga. Y entonces, bueno, si yo tomo hormonas masculinas, le va a pedir al núcleo que haga más músculos, pónganse. Y si no, va a pedir que haga otra cosa. Esto es lo interesante de estas hormonas. Sigo. La difusión simple, como ustedes ven, es me acerco a la membrana y paso. ¿Sí? Se pasa por diferencia de concentración, por la permeabilidad, por la temperatura del elemento y por cuanto más superficie hay para atravesar, más fácil es la difusión. ¿Se entiende, no? Yo tengo un alambrado de 100 metros, para saltar al alambrado hay 100 metros, pero si el alambrado de 10, se va a frenar la difusión. Miren, la difusión entonces, lo más interesante de la difusión, aparte de ir de donde hay más a donde hay menos, es que a mayor concentración, mayor velocidad para pasar. Un ejemplo clarito podríamos dar en la casa de uno, es cuando uno vacía la bañera, aquellos que tienen bañera. Cuando le sacan el tapón, la velocidad para que se vaya el agua es terrible. Y al final hay que estar empujándola con la mano. Ya la velocidad bajó. ¿Por qué? Porque bajó la cantidad de concentración de agua.
¿Es entendible eso? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, sigamos. Una forma de difusión simple, muy rara, que vamos a ver ahora, es la que tiene el agua. El agua pasa por difusión simple, pero el agua no puede pasar por la membrana. Ya vimos que no puede. El agua va a pasar por un poro que tiene armado la membrana, que son estos, las aquaporinas. ¿Logran ver bien la imagen? Yo tengo acá estos rulos amarillos, Sí, son sí. proteínas. Y me hacen un hueco, ¿ven? Me hacen un poro en la membrana para que pase estas moléculas de agua. Tienen dos cosas blancas y una roja, hidrógeno y oxígeno, ¿no? El agua va a pasar por acá, tanto para un lado como para el otro. Es decir, que el agua no necesita un transportador, el agua va a pasar por difusión simple y se va a mover de donde hay más a donde hay menos. Ahora, ¿cómo es esto? La ósmosis. Como ustedes ven, la ósmosis es el paso de agua por una membrana que es relativamente permeable a los lípidos, ¿sí? Desde una región donde hay más concentración a una región donde hay menos concentración. Está hablando de agua, donde hay más a donde hay menos. Pregunta mía para todo este afamado público que está escuchando del otro lado. ¿Se acuerdan que el agua formaba una solución? Las soluciones tienen dos elementos. ¿Cuál es uno y cuál es otro? Soluto y solvente. Soluto y solvente, Isabel. Muchas gracias. Soluto y solvente. Si de un lado hay más agua, es decir, que hay menos ¿qué? Soluto. Soluto, hay menos soluto. Y decimos que el agua va de donde hay más a donde hay menos. Es decir, que yo siempre voy a usar el agua para bajar los niveles de concentración de soluto. Para entenderse bien. Ustedes tienen una sopa concentrada, lo que hacen le tiran agua. Ustedes se preparan un juguito tan donde están muy concentrados los solutos, le echan solvente que es agua. El agua en el cuerpo siempre se va a mover buscando bajar los niveles de concentración. Y ahora se lo voy a explicar por qué. Voy a uno más, lo voy a mover. Miren, leo por abajo. Dice que la ósmosis es el movimiento del agua que va, donde el agua va de un medio hipotónico, es decir, que tiene una baja concentración, hipo baja tonismo, a un lugar hipertónico. Les voy a dar un ejemplo que siempre se debe dar. El agua es el agua. Si yo tomo agua de la canilla, es un medio hipotónico, porque es más agua que solutos. ¿Sí? Si en cambio yo tomo gaseosa, la gaseosa es un medio hipertónico. Si ustedes se acuerdan del Gatorade, por ejemplo, las bebidas de rehidratación dice que son medios isotónicos. Isotónicos dice que son la igual concentración de mi cuerpo. Es decir, que cuando yo tengo iguales concentraciones de solutos, el agua se mueve lentamente para equiparar las concentraciones. Ahora, si ustedes llegaran a tomar, después de la actividad física, mucha gaseosa, ¿qué es lo que va a pasar en el cuerpo? Entra la gaseosa a los intestinos y dijimos que la gaseosa es un medio ¿cómo? ¿Hipotónico o hipertónico? Hipertónico. Hipertónico. ¿Yo por qué tomé gaseosa? ¿Porque me la dieron o porque tenía sed? Tenía Tenía sed, sed. me la dieron. Tenía sed, pero ante todo porque tengo sed, ¿sí? Es decir, que si tengo sed, tengo avidez de agua, tengo ganas de tomar agua. Algo que adentro me está pidiendo porque tengo mucha concentración en mis células, concentración de solutos. Ahora, resulta ser que cuando yo tomo gaseosa, la gaseosa, al tener tanta concentración de solutos, lo que hace es que yo pierda agua. ¿Por qué? Porque el agua de mis células, para poder hacer entrar lo que está afuera, lo tiene que diluir. Por eso cuando uno toma gaseosa, siempre tiene más sed.
porque uno pierde agua. Para poder hacer entrar el agua de la gaseosa, yo primero tengo que bajarle los niveles de concentración. Por eso no es bueno tomar gaseosa para hidratarse, porque en realidad yo me voy a deshidratar. Ahora, si en cambio ustedes toman gaseosa y le ponen hielo a la gaseosa, le ponen agua, algunos me dicen, pero es asqueroso eso. Bueno, pero en realidad lo que están haciendo es bajarle la concentración. Ustedes me dicen, no tiene gusto a nada. Bueno, en realidad lo que están haciendo es bajarle la concentración. ¿Se entiende esto? Profe, cuando ya Sí. no tiene gas, ¿es lo Es mismo? la concentración de los solutos sigue estando igual. Lo que pasa es que el gas lo que hace, ¿sí?, es que vos la sientas sin ese gusto, pero el gusto sigue igual, ¿sí? El gusto es el mismo. Sigue teniendo las concentraciones de hidratos de carbono que tienen las otras, con gas o sin gas, ¿sí? Sí. Por eso cuando vos tenés diarrea, por ejemplo, te mandan a tomar gaseosa light, con baja cantidad de azúcar. ¿Viste? No te dan a tomar Coca-Cola. Te dicen, consumí o un Gatorade, que es isomolar, o consumí gaseosa light. Porque lo que te están dando es un medio hipotónico, porque si vos todavía estás perdiendo agua a través de tu diarrea, y si después perdés agua, si el agua vos la perdés a través de los intestinos, y si vos todavía tomás algo que le va a poner más agua a los intestinos, bueno, no hace falta que te explique, ¿no? 4 patas y ladra es un perro, seguro. Sí. Sigo. ¿Qué es el transporte pasivo? Es alguna, ¿qué es la difusión facilitada? Es otro caso del transporte pasivo. Siempre va a ocurrir a favor de gradiente, esto es importante, siempre a favor de gradiente. La difusión esta facilitada es específica, por ende, si está específica, hay una proteína. Y es saturable, lo cual significa, por ejemplo, ¿quién me había dicho que lo había hecho pasar un amigo al boliche? ¿Quién fue? Yo. ¿Quién es yo? Federico Omletich. Federico. Seguramente el que lo hizo pasar a Federico es saturable, si puede hacer pasar 1 o 2 por noche. Si vamos 20, me dice, no, flaco, yo mirá, por noche puedo hacer pasar 3, 4, si no se me pudre. Bueno, es decir, cuando llegamos a 4, chao, se saturó. Pero si los 4 vamos juntos, pasamos. Ahora, si los 4 vamos separados, uno cada media hora, también vamos a pasar. Lo que pasa es que si vamos 5, ya no vamos a pasar. Por eso, las proteínas, aparte de ser específicas, las de este caso son saturables. Se cansan, dice, hasta acá trabajo. Lo que dice esto que hay un cambio de conformación, significa que las células, las proteínas estaban abiertas o estaban cerradas. Ese es el cambio. Pueden estar abiertas o cerradas la puerta y cambia ante la presencia de lo que hay que hacer pasar. Pasan algunas cosas como glucosa, aminoácidos. Veamos acá. Para yo poder pasar hay 2 maneras. O utilizo una proteína transportadora o utilizo proteínas que forman canales. Diferencia entre una y otra, las proteínas transportadoras se relacionan con lo que van a hacer pasar. Lo agarran, lo sujetan y lo dejan del lado adentro. Las proteínas de canal lo único que hacen es un túnel para que pasen. Nunca la toca a lo que tiene que hacer entrar. Miren, acá tenemos muchos ejemplos de difusión facilitada. En todos los casos, vemos que son proteínas transportadoras. ¿Ven? Acá, acá, se relacionan uno. ¿Ven? Acá estaba de una situación, ahora está de la otra. Estos son los que dicen cambio de conformación. Estaba de una manera, ahora está de otra. Acá hay otro cambio, ¿ven? Está de esta manera, ahora está de otra. Eso es el cambio de conformación. Esto es propio de todos nosotros. Y ven acá, miren, la difusión simple, como se va presentando gente, entra. En cambio, la facilitada, yo ayudo a entrar hasta cierto nivel y después de ahí no entra nadie más.
Muy bien, sigo. Esto es lo mismo, ¿ven? Las proteínas transportadoras, yo este dibujito se los puse a ustedes, de acuerdo, puntualmente, ven que están en dos maneras. Cuando están abiertas para que se cargue, se llaman flip, y cuando se cierran y vacían su contenido, es flop. No le cambia la vida a nadie, pero bueno, que van trabajando a favor de gradiente. ¿Sí? Los dibujos y todo es fácil de entender. Lo que importa acá es que yo escuche sus preguntas. Dice que proteínas transportadoras hay de 3 tipos. Esto sí lo deben saber. Están las que se llaman uniporte, solamente transportan una cosa para un lado. Están las sin porte, que utilizan algo que entre consigo. Digamos que estas son las que utilizan un cotransporte. Digamos que esto, lo amarillo, es como una azafata. Vieron que las azafatas me hacen subir al avión, el avión es el que me transporta, y después la azafata se vuelve, nunca se baja conmigo la azafata. Bueno, y están aquellos que hacen antiporte, que hacen en el movimiento de ida y de vuelta, porque hasta acá, los primeros dos, tenían un solo recorrido, las cosas iban hacia un lado. En cambio acá, van hacia un lado y hacia el otro. Por eso entonces ven que hay 3 formas de pasar por las proteínas transportadoras. O solo, o usando a alguien que me haga entrar, o haciendo una de ida y una de vuelta, como hacen los remiseros. Te llevan a un lado y enganchan un viaje y te vuelven para el otro lado. Profe, en el antiporte, sí o sí tiene que entrar uno y salir uno, ¿no? ¿Sí? O puede ser que entre uno y no salga ninguno. No, siempre Sí. trabajan de esta manera. Siempre Dale. de esta manera. No Gracias. les queda otra. Son específicas. ¿Sí? Hacen entrar a uno y hacen salir a otro. Bueno, acá está la explicación que yo les dije, que es cada uno, que ustedes lo tienen en su apunte, el capítulo 6. Y ahora aparece lo otro. ¿Se acuerdan que había o transportes, había proteína transportadora o hay canales? ¿Sí? Canales. Cuando se corte esto, cuando se corte, volvemos a entrar. Volvemos a entrar. Queda 1 minuto 20. Los canales se llaman canales iónicos. ¿Se acuerdan lo que es un ión? Sí. ¿Qué es un ión? Moléculas con carga Son átomos con cargas. Átomos con carga. Y ven que dice que estos canales iónicos son proteínas integrales. Que sean integral significa que van de lado a lado de la membrana. Y se crean, son hidrofílicos. Es decir, ¿qué significa hidrofílico? ¿A quién aman? Al agua. Al agua. Muy bien. Es decir, que por acá pueden entrar cosas que sean lipídicas. No. No. No, muy bien. Por ahí no entra nada lipídico. Se pueden abrir o cerrar según ciertas condiciones, dice. Su principal función es regular el gradiente de iones. ¿Sigo, no? Sí. Y es el transporte pasivo, siempre va a favor del gradiente de concentración.